Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra conexión global de este fin de semana para compartir reportajes realizados en todo el mundo. En esta primera parte vamos a hablar de la migración, ese fenómeno que se da principalmente entre Centroamérica y Norteamérica. Situaciones extremas de mexicanos que intentan cruzar a Estados Unidos. También la experiencia de guatemaltecos que apostaron por hacer miles de kilómetros para intentar llegar al país del norte. Y además, si de migraciones se trata, un fenómeno que está viviendo Portugal, migración brasileña, brasileños que tratan de salir de su país, llegar a suelo portugués para escapar de la presidencia y del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Los esfuerzos que hacen los migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos van creciendo a la par de los intentos de las autoridades de México para frenar su paso. Su tránsito por el país involucra ahora más riesgos a través de rutas más peligrosas. No, está más difícil ahora. Hay más, está más fuerte la policía, la migración. Después que Washington amenazara al gobierno mexicano con la imposición de duros aranceles a todas sus exportaciones, la vigilancia se vio endurecida con la presencia de la recién creada Guardia Nacional. Según los migrantes, ahora los traficantes de personas, conocidos como polleros, cobran unos $26 por cruzar, por ejemplo, el tramo que separa el Naranjo en Guatemala del cruce con México. Una vez ahí hay otra tarifa de $42 por los 62 kilómetros que llevan a Tenosique, la localidad donde pasa el tren conocido como La Bestia y que algunos abordan de manera arriesgada para llegar hasta la turística ciudad de Palenque. 3 retenes tuve que pagar. 3 retenes, si no me bajaban. En este punto, cuando el tren se detiene, los migrantes pueden encontrar ayuda en albergues que les proporcionan temporalmente alimentos y un lugar de descanso seguro. Y ahorita pues ya muchos tienen que meterse más a la selva, a la montaña, para poder llegar hasta aquí. Porque tanto como la policía, los delincuentes, sí, les van estafando, les van quitando lo poquito que traen. Según Sor María, con esas rutas los migrantes evitan ser víctimas de autoridades corruptas y delincuentes, pero asegura que desconoce los trayectos. Las largas caminatas también provocan que lleguen muy lastimados y cansados, además de deshidratados y enfermos. Tras 6 horas detenido, el tren retoma su paso, y con él el ánimo de los viajeros, muchos de ellos familias con niños. Sí, la gente me cuenta a mí que a hoy se ha puesto más difícil. Pero yo siento que no es difícil, yo siento que lo voy a lograr. El gobierno mexicano asegura que las nuevas medidas migratorias contemplan dar un trato digno a las personas que llegan de manera irregular, cuidando su integridad y derechos humanos. Pero muchos migrantes piensan que mayores medidas de seguridad, como las acordadas por México y Estados Unidos, al final ponen en mayor riesgo a los indocumentados. Un juego para unir ambos lados de la frontera. El arquitecto Ronald Rael colocó 3 balancines conocidos como sube y baja para jugar tanto en México como en Estados Unidos. Lo que hace uno en un lado tiene impacto en el otro, y eso es lo que es un sub y baja, exactamente eso. Los juegos fueron instalados en el área de Anapra Sunland Park, en la mexicana Ciudad Juárez. La frontera mexicano-estadounidense ha recibido en los últimos meses una ola migratoria inédita, principalmente de centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza en sus países, lo que ha provocado tensiones con el gobierno de Donald Trump. Pues qué triste, ¿no? Porque pues que nos separe algo, una barrera, tanto como de aquel lado hay mexicanos como de acá hay de Estados Unidos, y sentir algo así como que, ¿cómo le hacemos para verlos? Y así, pues no. México desplegó miles de guardias nacionales para contener el paso migratorio irregular. En medio de la tensión, los sube y baja demostraron que los niños pueden divertirse igual a ambos lados de la frontera.
I hope it's a factor in that if you feel empowered to make a piece of political art, you might feel more empowered to get out and talk to people about politics, to go door to door. And keep in mind, you could participate in this project and be a Trump supporter. El acuerdo migratorio firmado la semana pasada entre Estados Unidos y Guatemala ha suscitado duras críticas de expertos en el país latinoamericano. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones para ser un tercer país seguro, ya que ha sido muy frágil el apoyo social que recibimos los habitantes de Guatemala, el acceso a la salud, educación pública, la vivienda. Inicialmente, la firma estaba prevista para el 15 de julio entre los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Estados Unidos, Donald Trump. Pero Morales suspendió su visita a Washington luego de que la Corte Constitucional indicara que la suscripción no era viable. Tras esa cancelación, Trump amenazó a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas familiares. Luego se dio la firma por funcionarios de segundo nivel. Hay distintas ilegalidades, por ejemplo, solamente el presidente o la canciller pudieron haber suscrito, fue con amenazas, y la Convención de Viena establece claramente que un acuerdo firmado bajo amenazas carece de efectos jurídicos y otras ilegalidades. Las carencias de infraestructura y la falta de recursos económicos en un país donde el 60% de la población vive en pobreza y la desnutrición crónica afecta a casi el 50% de los niños menores de 5 años también son una de las principales preocupaciones. Una catástrofe social, económica, que lejos de ayudar a frenar la migración, más haría, porque habría menos oportunidades de trabajo, menos salud, menos educación, sería un boomerang para el presidente Trump, tendría más migración de la que hoy tiene. La oficina del procurador anunció que presentó 2 recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país. Sin agua, sin gas, con apagones que duran días, sin dinero en efectivo y con filas de 3 días para cargar gasolina. Es como viven en la ciudad de Maracaibo, al noroeste de Venezuela. La crisis asola a todo el país, pero no por igual. Habitantes de Maracaibo denuncian cobros de gasolina en dólares, mientras que en Caracas, con uno solo, se pueden comprar en teoría 855 millones de litros. En todas existe la maraña esa, los $100, perdón, los 50, los $5, los $20 para comprar una pimpina de 20 litros, así que está pasando este momento en uno. Y mientras tanto uno en la cola, eso es lo que está pasando. Sí, tengo familiares afuera en el interior y mira, viven una tortura, una pesadilla. En cambio aquí en Caracas todo es normal. También los apagones afectan menos a la capital, que quedó excluida del racionamiento eléctrico. E incluso en el apagón del lunes pasado, Caracas estuvo 7 horas sin energía eléctrica. Pero en provincia pasaron hasta 48 horas a oscuras. Según expertos, los privilegios tienen raíces en un centralismo histórico, pero ahora responden a un sesgo del gobierno. Él privilegia, no porque quiere destruir a Maracaibo, sino porque necesita tratar de reducir primero los riesgos de rebelión social en Caracas, que es un problema infinitamente superior que una rebelión en Maracaibo. Aquí en Caracas se consigue de todo, hay luz, hay internet, hay comida, hay medicamentos, hay todo, pero no se puede pagar, porque todo está dolarizado en este país. En este país se cobra en soberano, un sueldo mínimo, no sé, debe estar en 40, no sé cuánto está el sueldo mínimo, porque a mí no me alcanza.
Los analistas sostienen que Caracas es una vitrina frente a embajadores y extranjeros, que aparenta una normalidad con alimentos con precios en dólares difíciles de costear por la mayoría de la población, con salarios destruidos por la inflación que según el Fondo Monetario Internacional alcanzará 10 millones % este año. Portugal está recibiendo una ola de migración que no había visto desde los años 2000. Se trata de brasileños, empresarios, trabajadores poco calificados, estudiantes y grupos vulnerables que están convirtiendo al país europeo en un refugio. Hay grupos específicos que están viniendo por la elección de Bolsonaro. Este es el caso de la comunidad LGBTI. Activistas de derechos humanos y muchos estudiantes que están asustados por la represión y los problemas en sus estudios que están comenzando a experimentar en sus universidades. Todo esto los hace optar por venir a Portugal. Los brasileños forman la primera comunidad extranjera en Portugal con un poco más de 100.000 personas en situación irregular en 2018. Se trata de un récord histórico alcanzado tras un alza de 23,4% en un año según la Policía de Fronteras. Porque Bolsonaro, además de ser una persona con prejuicios, es alguien que disemina el odio. Él fue quien dijo, entre otras cosas, que cuando un niño pequeño tiene tendencias homosexuales, los padres pueden golpearlo para que no se vuelva homosexual. La violencia e inseguridad, aunadas a la crisis económica iniciada en 2015, son otros de los factores que han hecho huir a familias enteras y buscar establecerse en Portugal debido a las facilidades de compartir el idioma. Además, detrás de los chinos, los brasileños representan el segundo contingente beneficiado con autorizaciones de residencia para inversión, otorgadas, por ejemplo, con una compra inmobiliaria de $560.000. Los estudiantes brasileños también desembarcan en las universidades portuguesas. Su número pasó de un poco más de 11.000 en 2017 a unos 18.000 el año pasado. Pero la realidad supera ampliamente a las cifras oficiales. Habría cerca de 300.000 brasileños viviendo actualmente en Portugal, según estimaciones, que incluyen a aquellos que escapan al control de las autoridades y a aquellos que se naturalizaron. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de cómo pescadores salen a cazar residuos plásticos en los famosos canales de Ámsterdam en una batalla ecológica. También cómo un gimnasio de boxeo bajo un puente sirve para sacar a los jóvenes de las drogas en México. Y además, entre otros reportajes, un barco hecho para cruzar el mar Mediterráneo con un material altamente sensible y frágil. Una experiencia que busca demostrar un proceso histórico de miles de años atrás. Tarde de pesca en los canales de Ámsterdam. Pero aquí no se capturan peces, sino plástico. Una forma diferente de recorrer una de las principales atracciones de la ciudad en pleno auge del turismo ecológico. Lo disfruté mucho, pero también es una forma de abrir los ojos a cuánta basura hay en los canales. Estoy más sorprendido con la cantidad de desperdicio, cosas que ni siquiera fueron usadas. Solo en 2018, casi 12.000 personas participaron de los paseos lanzados por la compañía holandesa Plastic Whale. Estás en los hermosos canales de Ámsterdam en un bello bote, pero al mismo tiempo estás activo y aportas algo positivo a los canales y a la ciudad, porque los haces más limpios. Marius creó la empresa hace 8 años, soñando con canales de aguas limpias y con el deseo de generar un valor económico a partir del plástico recolectado. Las botellas se separan de los otros residuos para servir como materia prima para la construcción de muebles de oficina y también barcos que se utilizan para paseos por los canales. El año pasado recolectamos más de 46.000 botellas. Las contamos una a una y de 2 a 3 veces su volumen en otro tipo de materiales. Aunque hay cada vez más turistas aficionados a esta pesca plástica, son solo una minoría de los participantes en los tours. La mayoría de los navegantes proviene del propio país a través de empresas o escuelas.
una muestra de que el interés por el medio ambiente está creciendo en la sociedad holandesa. A sus 100 años de edad, la alemana Lisel Heine ha decidido iniciarse en la política. Jubilada desde hace 40 años, cuenta que cuando empezó, algunos no querían escucharla y llegaron a desconectarle el micrófono. Meses atrás y contra todo pronóstico, fue electa al Consejo Municipal de su región pocas semanas después de haber cumplido un siglo de vida. Encuentro mucho más interesante lo que me espera ahora porque podemos avanzar y hacer públicas cosas importantes. Temas que vivimos como ciudadanos y que queremos cambiar. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad. Heise tiene dos temas claros, los jóvenes y la salud pública, por lo cual defiende la reapertura de una piscina al aire libre. El movimiento juvenil Viernes por el Futuro, lanzado por la sueca Greta Thunberg, también le inspiró en su actual lucha contra el cambio climático. A través de su compromiso, muchos residentes se han politizado más. Gracias a la señora Hayes, muchos de los que no ponían atención antes comenzaron a interesarse más en nuestra política local. Heise integra una ola creciente de personas mayores que no quieren quedar fuera de la vida pública, como el movimiento Abuelas contra la Derecha. Creado en 2017 en Austria e importado a Alemania, reúne frecuentemente a mujeres mayores que quieren sacar lecciones de la historia y se oponen al racismo. Su padre también fue concejal de la ciudad. A ella le gusta pensar que heredó parte de su coraje cívico. Viuda desde hace 4 años, tras más de 7 décadas de matrimonio, vive junto a uno de sus 4 hijos y un nieto. Además tiene 8 bisnietos, cuida su forma física e intelectual, cultiva un huerto y es apasionada de los programas de debates políticos. Guatemala cuenta con una tierra históricamente favorable para el cultivo del café. Muchos actuales productores se arriesgaron a migrar ilegalmente a Estados Unidos hace años para volver y destinar sus ahorros en la producción del grano. Pero las ganancias nunca llegaron y su sueño se ha convertido en pesadilla. La crisis por el bajo precio internacional del cultivo amenaza con llevarlos a la quiebra. Entonces, en el norte, 8 horas que yo trabaje a diario, suficiente para mantenerme yo y mi esposa, muy fácil, muy suave. Pero acá no se puede, no se puede. La inseguridad, los precios nos están consumiendo. El saco de 46 kilos del fruto maduro se vende a unos $15, pero el 40% lo gana el que hace el corte. Los caficultores dicen que el negocio es insostenible. El 95% del cultivo agrícola de la zona es café y la pobreza afecta a más del 60% de esa población. El volumen de las cosechas también se ha visto impactado por la enfermedad de la roya que ha obligado a muchos productores a solicitar un crédito. Decepcionados, muchos piensan en tentar la suerte de nuevo en Estados Unidos a pesar de las presiones crecientes y los controles fronterizos del presidente Donald Trump. Se va la gente porque siempre tienen la esperanza de que van a pasar. Ellos siempre, o que más de algo pasa y ellos van a entrar. Yo miro que la gente al tema de que se está poniendo dura la entrada, no le aflige. No le aflige a la gente, sino que ellos lo que quieren es ir a probar suerte, ¿verdad? Es cierto, está duro viajar, ¿va? Porque está complicado. Pero yo diría que está más duro morir aguantando hambre. Es mejor morir luchando por buscar una vida mejor, un futuro mejor. Más de 125,000 familias y medio millón de empleos dependen directamente del sector del café en Guatemala. Debajo de un puente, a las afueras de la Ciudad de México, la familia Ramírez ha montado un gimnasio de boxeo. Miguel entrenó a peleadores en centros de rehabilitación después de que su hijo tuviera problemas de adicciones. Y desde hace 10 años, este puente se ha llenado de vida.
Se me presentó venirme aquí abajo del puente, que era un basurero, los mecánicos de este lado todos con grasa, con carros, basura, adictos allá atrás, pues de todo. Escombramos, empecé con unos costalitos y mira, bendito Dios, tenemos aquí pues ya un gran prospecto en cuestión deporte, ¿no? El suburbio de Ecatepec es más conocido por los feminicidios y la inseguridad. Por eso, a través de la disciplina y los golpes de costal, intentan que las decenas de niños y adolescentes que aquí llegan no caigan en las drogas ni engrosen las filas de la delincuencia. De ellos vienen, se cansan, no te dan ganas después de un entrenamiento de boxeo, no te dan ganas ni de ser agresivo, ni de rezongar, ni de esto. Te dan ganas o de comer o de dormir o de hacer ya, yo creo que los niños cansados su tarea. Una tarea en la que está implicada toda la familia. Esta es mi vida, me encanta ponerle atención a los chavos, enseñarles lo que yo sé, todo eso me gusta demasiado. Mientras esperan el reconocimiento y apoyo de las autoridades, los Ramírez piensan seguir bajo el puente construyendo a los campeones del futuro. Un grupo de investigadores busca responder a un misterio de hace más de 4.000 años. ¿Pudieron los egipcios cruzar el mar Mediterráneo en barcos de papiro hasta el Mar Negro? Para lograrlo han construido el Árbora 4, un navío con forma de barco vikingo o dracar ensamblado en Veloslav en la costa búlgara. La tecnología de este bote va de acuerdo con los dibujos prehistóricos en piedra del Alto Egipto y también del Cáucaso, y tenemos mucha evidencia del uso de barcos de papiro en tiempos prehistóricos. Según las investigaciones de Wörlitz, los egipcios atravesaron el Mediterráneo hasta el Mar Negro para conseguir el metal necesario para la construcción de sus monumentales pirámides. La hipótesis dista mucho de crear consenso entre los científicos, pero según este arqueólogo está acreditada por unos escritos del historiador Heródoto. Antes de este proyecto, el equipo ya realizó 3 intentos. Estuve en Egipto con el Árbora 2, estuve en Nueva York con el Árbora 3 y ahora este es el Árbora 4 y será mi primera vez en navegar con un bote así. Y sí, es muy emocionante. Con 14 metros de eslora, el Árbora 4 parece una embarcación robusta y relativamente cómoda con 2 grandes cabinas. Dotada con un mástil de madera, cuenta con 2 velas de lino de 62 y 40 metros cuadrados. Los papiros utilizados por los antiguos egipcios ya no crecen en cantidad suficiente, por lo que el Árbora 4 fue construido con cañas totora importadas del lago Titicaca. El investigador recurrió a la pericia de aymaras de los Andes bolivianos para la construcción. Aunque la tecnología pueda parecer rudimentaria, según el investigador, el barco presenta una flotabilidad incomparable, pues las cañas le aportan miles de millones de cámaras de aire y no puede romperse ni naufragar de golpe. A diferencia de la antigüedad, el equipo de voluntarios contará con medios de comunicación por radio y satélite para evitar un choque con otras embarcaciones. Ahora queda por ver si el barco logrará esquivar todos los peligros que depara el mar durante las cerca de 700 millas náuticas, equivalentes a unos 1.300 kilómetros hasta Creta, meta de la travesía.